Bueno, senadora, muy buenas noches. De antemano agradecerle por estarnos acompañando en este espacio. Aprovecho la oportunidad también para saludar a todas las personas que se van conectando con nosotros vía Facebook Live en este espacio que se llama Directo al Centro. Les cuento rápidamente que Directo al Centro es una iniciativa que nace de las Juventudes del Centro Democrático en unión con el Republicano, un medio de comunicación juvenil que nace en UNICE de Antioquia bajo la coordinación de Sebastián Alzate. Nuestro objetivo en Directo al Centro es poder conectar jóvenes de los distintos departamentos del país con personalidades de nuestro partido afine su criterio con herramientas argumentativas que van adquiriendo precisamente en este espacio. Senadora, hay un grupo muy nutrido de jóvenes de distintas partes del país aguardando por compartir un espacio con usted. Traen preguntas sobre temas muy variados y bueno, sin más preámbulo, demos inicio a nuestra tercera emisión de Directo al Centro con Haider Suárez, un joven de Bolívar que es el encargado de hacer la primera pregunta de la noche. Gracias, Paula, qué rico estar aquí. Un saludo muy especial a todos y gracias por la invitación. Me encanta que los jóvenes están teniendo esta iniciativa, este programa. Felicitaciones y como siempre un gran orgullo y un gran honor poder compartir con ustedes. Muy buenas noches, senadora, ¿cómo está? Haider, hola, qué gusto saludarte. Un gusto a usted, mucho gusto, Haider Suárez desde el departamento de Bolívar. Y pues, senadora, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la pandemia actualmente nos va a afectar absolutamente a todos, nos va a afectar a los particulares, va a afectar a las empresas, va a afectar a todos los sectores, pero también va a afectar al Estado. Tenemos una inquietud con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se plantearon varias metas y lógicamente esta pandemia también le trae unos retos grandes en materia fiscal al Estado. ¿Cómo van a estar esas metas con referencia a ese problema fiscal que vamos a tener en estos próximos tiempos? Bueno, Haider, yo creo que es una excelente pregunta. No hay cifras estimadas. De hecho, hoy acaba de salir el reporte verdaderamente dramático del desempleo en el país, publicado por el DANE. Estamos hablando de más de 19 puntos de desempleo. Es la cifra de desempleo más alta desde hace 19 años. Esa cifra, ¿y por qué quiero decir esto? Porque esa cifra, cuando ustedes miran los estudios de Fedesarrollo que venían haciendo estimaciones sobre los malos escenarios que podíamos tener en esta pandemia, pues hablaban de llegar a eso, a un 20% de desempleo en el peor escenario, es decir, si no se reactivaba, sino hasta diciembre la economía. Y pues evidentemente ya estamos en el 20%. El gobierno en los estimados que ha hecho cree que va a caer el recaudo más o menos en 8 o 9 billones de pesos. Yo creo que ese es un estimado que fue realmente bueno en el sentido de benévolo. Creo que va a ser mucho más grave. Y evidentemente eso plantea preguntas. Ojalá no vayamos a tener una recesión demasiado grande, porque ¿qué pasa? También una deuda pública demasiado exagerada pues puede llevarnos a perder el grado de inversión. Para quienes están aquí conectados, ¿qué significaría perder el grado de inversión? Colombia tiene colocada un montón de deuda. Esa deuda está colocada con unas condiciones porque tenemos, digamos, unas garantías y una manera de conducir la economía que nos permite avanzar sobre la base de que pues el país va a comportarse de una manera y por lo tanto va a poder pagar. Pero si superamos, por ejemplo, el 60% del endeudamiento frente al PIB, ese grado de inversión se puede perder, nuestra deuda se encarecería y pues además de la crisis económica vendría una crisis en el Estado Nacional muy complicada. Nosotros nos cogió esta crisis con más del 50% de deuda del PIB y por eso tenemos poco espacio para endeudamiento. La pregunta es, ¿cómo logramos hacer una apertura inteligente, Haider? ¿Cómo los colombianos nos comprometemos en cuidarnos y en cuidar a toda la gente a nuestro alrededor? Porque de eso depende que nuestra economía pueda volverse a abrir y que no nos quebremos de manera muy dramática. El costo que va a tener
Esto en términos económicos pues no lo conocemos, pero lo que ya se dice es que es la peor recesión que haya enfrentado Colombia en su historia. Muchísimas gracias, senadora. Haider, a ti. Moisés no tiene sonido, te toca prender el micrófono. Buena senadora, ¿cómo ha estado? Mucho gusto, mi nombre es Moisés Lozano, soy abogado del municipio de San Pedro Valle del Cauca, senadora. Qué bien. Mi pregunta es la siguiente, senadora. En tiempos de COVID-19, la corrupción en los municipios se ha visto en su mayor esplendor. Debido a esto, el fiscal general de la Nación en días pasados publica que solicitará la imputación de cargos y medidas de aseguramiento a 10 alcaldes de todo el país, entre ellos el alcalde de mi municipio. Ustedes como senadores de la República, ¿cómo ayudarían para que en estos casos haya justicia y no exista impunidad? Bueno, Moisés, yo creo que hay que celebrar que los tres mosqueteros, esto es la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, hayan decidido actuar mancomunadamente para tratar de detectar los casos de corrupción, para tratar de llegar antes de que se consoliden y de que la plata se pierda. Como congresistas, pues nosotros no hay mucho que podamos hacer porque nosotros no estamos en la función de sancionar, sí en la de denunciar. Y aquí hay que invitar a todos los jóvenes que si ven comportamientos extraños en su municipio, si saben que algo raro está pasando, no lo hagan saber para poder actuar a tiempo. Porque miren, yo les quiero decir algo a estos jóvenes de este partido. La pandemia, claro que trae cosas dificilísimas y es una época de enormes dificultades, pero también tiene oportunidades. Hoy, cuando el gobierno está girando los gigantescos recursos, más de 15 billones que estamos destinando para sanear la salud, lo más importante es que esa plata no se nos pierda, es que realmente se invierta en lo que se necesita para que después de la pandemia nos queden los centros de salud, nos queden las camas UCI, nos queden las mejoras al sistema, y eso se requiere no solamente girar la plata, sino que la plata se invierta, no se pierda y podamos tener un excelente control. Entonces, Moisés, yo creo que esa pregunta es fundamental en el sentido de que cada uno de nosotros, usted, yo, todos los que nos están acompañando, tienen que ponerse a mirar, bueno, cuánta plata va a llegar a este municipio, cómo es que la están invirtiendo, muestre a ver, hagan seguimiento, pregunten por los contratos, vayan y visiten, porque es un momento donde si los colombianos no nos ponemos las pilas, este enorme esfuerzo económico que difícilmente vamos a poder volver a hacer por la recesión en la que vamos a quedar sumidos, hay que cuidarlo y hay que defender esa platica. De manera, Moisés, que yo creo que lo que tenemos que hacer es veeduría ciudadana permanente, estar encima, visitar, meterse, preguntar, derechos de petición, ir a la alcaldía, sentarse, mirar, tomar fotos, usar las redes y si algo raro está pasando, contactar cualquiera de los senadores del Centro Democrático, que estoy segura que cualquiera estará dispuesto a ayudarles a que esas denuncias se hagan, yo la primera. Senadora, muy buenas noches. Michelle, ¿qué dices? Bien, muy buenas noches, grato de saludarte. Hoy quiero que hagamos un ejercicio diferente. Quiero que seas araucana por ese minutico de intervención que tengo. Hoy en Los Jóvenes Preguntan, todos los jóvenes araucanos decidieron escribirme, que saben que es mi intervención a esta hora, y quieren conocer algo de tu experiencia como liderazgo, como política, en tu trayectoria. Se nos ha unido el representante y congresista araucano, José Vicente Carreño, muy pendiente en los temas de juventudes. Saludos. Senador, Arauco es un territorio rico en petróleo, con potencial en agricultura, comercio y turismo, con grandes reconocimientos nacionales e internacionales en cacao, donde prácticamente los buenos somos más. Tenemos los problemas que comúnmente nos aquejan como ciudadanos en temas de corrupción, conflicto armado, la falta de inversionista, confianza inversionista en este territorio, inseguridad. Tenemos una población de casi 300,000 habitantes, donde un alto porcentaje somos jóvenes en la edad de 14 a 28 años. Y hoy me incluyo con esta un manifiesto
que prácticamente lidiamos con la tasa de desempleo, que es alta, y con el estigma que tenemos como araucanos por ser de este territorio. Y esa es mi pregunta: si usted fuese araucana, ¿qué haría usted desde su punto óptico político y su gran liderazgo para sacar adelante este departamento que también es Colombia? Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle. Yo creo que es una gran pregunta. Arauca, yo creo que es toda la zona de los llanos y el sector oriental de nuestro país representa las enormes oportunidades de desarrollo y de porvenir. Ustedes tienen unas riquezas que son increíbles en términos de agua y de las posibilidades que eso puede significar en términos de la producción agrícola. Una gran riqueza también petrolera que definitivamente ha sido malgastada, no solamente en Arauca, en toda la región. Usted va a Yopal y encuentra con que no hay acueducto, lo mismo que en Villavicencio, un problema de agua tremendo, en Arauca, pues los mismos temas. Yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Primero, la manera como estamos eligiendo a nuestros líderes. Creo que hay que reflexionar mucho en torno a que uno no puede votar por la gente que regala cosas en elecciones, que ofrece que va a conseguir puestos, que regalan plata, porque eso es lo que ha llevado a muchos departamentos que son inmensamente ricos, porque sus posibilidades de desarrollo se pierdan, porque en vez de invertirse los recursos, pues esos recursos salen por la puerta de atrás sin que los ciudadanos los vean. Entonces, el primer llamado es a la enorme responsabilidad que supone el voto. A veces la gente cree, pero es que un voto no cuenta. Un voto cuenta, porque es que cada voto cuenta y en la medida en que todo el mundo vote mal, pues vamos eligiendo mal. Y lo segundo, yo creo que el porvenir de Arauca definitivamente yo lo veo en una enorme potencialidad agrícola, pero yo le apostaría, si yo fuera araucana, también a la educación. Y no la educación, Michelle, de las cosas que ya nos están enseñando, sino a lanzarse con los recursos que ustedes tienen hoy hacia la revolución de la automatización, que es lo que le viene al mundo. Si yo fuera dirigente de Arauca, estaría apuntándole a que en los colegios de Arauca se estuviera enseñando programación de computadores, robótica, para que los jóvenes araucanos representaran la oportunidad de ser los, digamos, líderes de la revolución de la automatización que se viene para Colombia. Eso, y se viene para el mundo. Van a destruirse cerca de 200 o 300 millones de trabajos y se van a abrir 500 millones de trabajos. La pregunta es si Colombia no debiera estar pensando en que todos esos jóvenes con talentos, con inteligencia, hoy bien formados en habilidades matemáticas, en habilidades computacionales, en programación de computadores, en robótica, pudieran ser la generación de colombianos que le abra a Colombia los espacios para la generación de la automatización. Yo creo que en eso, Michelle, los jóvenes araucanos deberían enfocarse como muchos de los jóvenes colombianos, porque ahí es donde está el futuro. Claro que hay que seguir avanzando en los temas agrícolas y hay que buscar un desarrollo bien hecho para Arauca, pero sobre todo hay que pensar en cómo Arauca se va a convertir en algo con todo el porvenir para sus jóvenes. Y ahí es donde yo veo hoy una enorme oportunidad para nuestra juventud. Gracias, senadora. A ti. Senadora, buenas noches. Hola, María Valeria, ¿qué dices? Muy bien, senadora, ¿y usted? Senadora, bueno, Bien. mi pregunta es, basándose en pues como en los pronósticos que se están haciendo sobre la economía con respecto a la crisis por la que estamos pasando, con respecto a todo esto del coronavirus, ¿cuál cree usted que sean las estrategias más adecuadas y más apropiadas y eficientes para reactivar y estabilizar la economía del país en el menor tiempo posible? Pues esa es una pregunta muy difícil porque la verdad, cuando uno ve que están surgiendo rebrotes en muchos lugares por las aperturas, pues se preocupa de lo que pueda pasar. Pero yo veo la crisis económica llegando a un punto de mucha insostenibilidad. Veo la gente de la clase media perdiendo sus ahorros, empresarios grandes, medianos y pequeños viendo desaparecer el esfuerzo de sus vidas, de
manera que soy muy partidaria de que hagamos esa apertura inteligente de que ha hablado el presidente Duque, y creo que para eso lo más importante, María Valeria, es que la gente entienda que la disciplina social va a determinar que las cosas nos salgan bien o mal. ¿Qué quiero decir con esto? Si la gente decide que puede volver a las fiestas, volver a reunirse, hacer reuniones sociales, pues lo más seguro es que todo esto se vaya por la borda y tengamos que volver a cuarentenas. La ciudadanía tiene que entender la importancia de las medidas de distanciamiento social, de usar el tapabocas no como para tenerse el pelo, ni como barba, sino tapabocas bien puesto para garantizar que si alguien está enfermo a su alrededor, no le llegue el virus, porque si usted está enfermo, no se lo contagia a las otras personas. Lavarse las manos cada ratico, bien lavadas, más de 20 segundos, y los protocolos para volver a la casa para no enfermar a la gente. Yo creo que esta es una realidad anómala que se nos está imponiendo, y que en la medida en que los colombianos seamos capaces de entender el enorme reto que supone tener que cambiar nuestras prácticas sociales y ser muy disciplinados, pues vamos a poder lograr ese equilibrio de reactivar la economía y cuidar la salud. Yo creo que en eso vamos a tener que ser muy activos. Y yo celebro que las medidas del gobierno, las que llamamos 2.0, o sea, las de la segunda emergencia económica, estén siendo medidas mucho más directas, ya no de ir al banco, sino realmente de poder, digamos, pedir unos subsidios, 40% de la nómina para salarios mínimos, 50% para la prima, y yo creo que esa es la manera como debemos empezar a movernos. Me preocupa mucho el tema de los independientes y de los pequeños empresarios, que los veo sin acceso al crédito, los veo sin estar incluidos en los programas sociales, y yo en esto he venido insistiéndole al gobierno en que necesitamos una nueva puerta donde los ciudadanos que hoy tienen dificultades puedan hacérselo saber al gobierno para que los incluyan en alguno de los programas sociales, porque lo que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia es que los colombianos en esta crisis pasen hambre, de manera que yo creo que en eso también vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional. Por supuesto, el gobierno va a tener que seguir dando liquidez. Yo celebro que el Banco de la República hoy haya bajado 50 puntos básicos adicionales. Espero que esto signifique que las tasas de interés de los créditos bajan y que sobre todo haya muchísima más liquidez dentro del sistema para que la gente pueda reactivarse rápidamente. He oído varios economistas expertos en crisis económica, sobre todo historiadores económicos, que dicen que la crisis de COVID no va a ser como la crisis económica de 1929, sino que se va a parecer mucho más a las crisis de posguerra, y que esas crisis tienen la ventaja de que, por no tratarse de enfermedades de la economía, sino por enfermedades adicionales que terminan afectando la economía, pueden tener una salida muchísimo más rápido. Esperemos, María Valeria, que sea así. Muchas gracias, senadora. A ti. Senadora Paloma, buenas noches. Gusto en saludarla. Mira, mi Cristian, qué gusto en verlo. Gracias, igualmente un saludo especial a Amapola. Tan bello. Bueno, yo quisiera primeramente saber qué opina usted sobre el apoyo militar estadounidense a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, teniendo claro que en el 2002 habían cerca de 200.000 hectáreas sembradas de coca en el país, en el 2010 cerca de 44.000, y que, por ejemplo, hoy el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la finalización de una campaña militar que se llamó Orión, en el cual se incautó cerca de 50,3 toneladas de coca, que dejan más o menos de ser 126 millones de dosis que se dejan de consumir en las calles y que muchos de los jóvenes dejarían de consumir. Pues, Cristian, yo celebro mucho que los Estados Unidos ayuden. Esto es un problema de corresponsabilidad. No es como que los colombianos seamos los dueños del problema, porque ellos son los consumidores. Y evidentemente la llegada de una fuerza que pueda apoyar en entrenamiento, en coordinación, en nuevas técnicas sobre el narcotráfico a nuestras fuerzas es fundamental. Yo creo que el apoyo que nos ha dado los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ha sido muy eficaz. Aquí le han hecho muy mala fama al Plan Colombia. El presidente Santos decía todo el tiempo,
¿Usted se acuerda, Cristian, que es que el Plan Colombia había fracasado? No, fracasó porque lo dejaron de utilizar. Lo cierto es que Colombia logró unas soluciones muy significativas durante todos esos años, dejando las hectáreas más o menos en 47.000, que ya era una cifra pues grande, pero mucho más controlable. Sin embargo, eso durante la negociación del Acuerdo de La Habana, pues fue creciendo, había un gran descuido, se garantizó que no se iba a fumigar, se garantizó que no se iba a erradicar forzosamente, se garantizó que se daría plata al que sembrara. Pues, ¿qué pasó? La gente sembró. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? El crecimiento de los grupos ilegales. Usted va y ve las disidencias de las FARC, 2.400 hombres. ¿Qué hacen? Narcotráfico. Usted va y mira el Clan del Golfo, otro tanto muy parecido. ¿Qué hacen? Narcotráfico. El ELN, otro tanto igual. ¿Qué hacen? Narcotráfico. Y lo mismo, los caparros, los puntilleros y todas esas otras organizaciones, todas dedicadas al narcotráfico. Suman, Cristian, 9.200 hombres en nuestro territorio. Y entonces dicen, es que están matando a los sociales, están matando a los desmovilizados. Rechazamos todos esos asesinatos categóricamente. Yo no acepto el asesinato de ningún colombiano, pero lo más grave es que los está matando esas estructuras criminales. Las investigaciones que ha hecho la Fiscalía muestran que el mayor asesino de líderes sociales en este país son las disidencias de las FARC, seguidos por el ELN y por el Clan del Golfo. De manera que es el narcotráfico. Mientras nosotros no seamos capaces de derrotar el narcotráfico, Colombia no va a conocer la paz. Yo en este debate que le hacíamos a las FARC a propósito de los enormes incumplimientos en los que han incurrido, muy pocas obligaciones tenían y sin embargo no cumplieron con lo que tenían, ni entregaron toda la plata, ni desmovilizaron toda la gente, ni entregaron los menores reclutados, ni han respondido individualmente ante la JEP. Bueno, pero lo que yo más decía es, hombre, si las FARC quisiera aportarle realmente a la paz de Colombia, ojalá en este momento decidieran ayudarnos con el tema del narcotráfico, para conocer los socios, las rutas, cómo funcionan. Entre otras, a los jóvenes del Centro Democrático les quiero recomendar el maravilloso libro que escribió el exministro Andrés Felipe Arias, a propósito de las rutas del narcotráfico. Como él estuvo preso en los Estados Unidos al lado de todos los narcos y paras y guerrilleros metidos en narco, aprovechó para hacerles encuestas y determinar cuál es el tamaño de esas rutas, cómo se mueven, cómo funcionan, pues de las que pudo conocer. Después de ver ese informe, uno entiende que uno debiera estar ahora mismo exigiéndole a las FARC, incluso ellos debieran ofrecer, ayudarle al Estado a derrotar el narcotráfico si realmente quieren construir la paz, ayudando a identificar esas rutas, socios, para que Colombia lo pueda desmontar. De manera que la pregunta sobre qué me parece que lleguen fuerzas de los Estados Unidos a entrenar, a capacitar, a ayudar a nuestras fuerzas, me parece fundamental, lo celebro. Me alegra mucho porque es la única manera como vamos a poder derrotar todos esos cultivos ilícitos y garantizarle la seguridad a los colombianos en todo el territorio. A ti, Cristian. Senadora, muy buenas noches. La saluda Matías Lopera desde la ciudad de Medellín y primero agradecerle por su labor. Desde Antioquia estamos muy pendientes de lo que están haciendo los congresistas del Centro Democrático y también estamos muy pendientes de lo que pasa en la ciudad de Bogotá en los últimos días y mi pregunta es sobre qué tan problemático es para la democracia de Colombia que Claudia López esquive el control político que se quiere hacer sobre las medidas que ha tomado por el tema del coronavirus y qué tan problemático es también para la democracia que el Partido Verde la invite a una sesión del Senado y le permita esquivar, le ayuden en ese sentido. Matías, un saludo para ti y a través tuyo a toda la gente de Antioquia.
Yo creo que el tema del debate de Claudia López no lo puede seguir eludiendo. Ella tiene que ir al debate, es parte de su deber. Las sentencias de la Corte Constitucional son muy claras en ese respecto. Uno puede citar a los alcaldes cuando se trata de dineros de la nación, pero también cuando se trata de asuntos de interés nacional. El manejo del COVID en la capital, donde tenemos el mayor número de casos del país, donde además está el epicentro administrativo de todo el país, pues evidentemente no es un tema que ella pueda eludir y decir que solamente le corresponde al Consejo de Bogotá. No es cierto. Le corresponde a todos los colombianos poder saber qué pasa, más aún cuando en la Cámara de Representantes Bogotá tiene 17 representantes a la Cámara. Entonces, la alcaldesa no puede pretender eludir un tema que le corresponde. Yo le invito a ella a que, así como ella ha promovido debates en contra de muchas personas en el Congreso, asista a los debates del Congreso. Es fundamental, hace parte de la democracia. Y no se trata de criticar por criticar, se trata de que ella tenga oportunidad también de explicar qué está haciendo y que nos enteremos, porque seguimos con la duda de qué es lo que está pasando en Bogotá. Antioquia, Medellín han tenido unos resultados que son absolutamente envidiables, que muestran un enorme compromiso de la gente, una enorme capacidad de las autoridades. El alcalde lo ha hecho bien, lo ha hecho de manera sobresaliente, el gobernador de Antioquia, y quisiéramos saber qué es lo que está pasando en Bogotá. No necesariamente se trata de decir que todo es culpa de la alcaldesa, pero sí de que evaluemos entre todos, de que aportemos entre todos y de que logremos establecer, digamos, las metas o corregir los rumbos que haya que corregir. Yo no creo que esto se trate de un debate de maltrato a la alcaldesa Claudia López, que sería totalmente inapropiado en este momento, pero sí es un debate que el país necesita y que los colombianos necesitan saber qué es lo que está pasando en Bogotá. De manera que yo vuelvo a utilizar estos micrófonos para invitar a la alcaldesa a que vaya al debate, a que asuma el desafío de explicarle a los colombianos qué es lo que está pasando en Bogotá, que nos cuente, porque nadie tiene malas intenciones, pero sí deseos de saber qué está pasando, cómo se han manejado los mercados, qué ha pasado con las poblaciones más pobres, cómo ha ido aumentando, digamos, los giros que se hacen a Bogotá. Por ejemplo, Bogotá solamente recibía giros por parte del gobierno nacional en cerca de 100.000. Ingreso Solidario logró llevar esos giros a 270.000 para Bogotá, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, o 8 pues, millones de habitantes, pues 100.000 no era nada. La alcaldesa empezó a girar también, ya está cerca de 200.000 o en 200.000. Yo creo que ella tiene muchas cosas que podría contarle al país, pero también que el país quiere preguntarle. Yo creo que ella debe ir al debate, vale la pena que vaya al debate y no debe ser inferior al desafío del Congreso. Muchas gracias, senadora. A ti, Matías, un abrazo. Muy buenas noches, senadora. Sebastián, qué gusto saludarte. Senadora, también mi reflexión va acerca de Claudia López, pero en un sentido diferente. En este momento en Bogotá tenemos más de 8.500 contagiados confirmados. Tenemos casi 100.000 personas en Bogotá, 72 son infectados. Y Kennedy, que era una de las localidades que normalmente no estaba dentro de nuestros planes como la de más infectados, ahora es la de más infectados y fundamentalmente la que está expandiendo el virus en todo Bogotá por malos manejos, porque yo fui ex candidato ahí en la localidad de Kennedy. Mi pregunta es, claramente se han tomado decisiones que en cierto ámbito son populistas. ¿Cómo nosotros, como partido, como líderes, podemos contraatacar ese populismo de una manera correcta y con innovación, fundamentalmente cuando vemos jóvenes que se centran más en el saco de Kung Fu Panda de la alcaldesa que en su nefasta labor? Yo creo, Sebastián, que lo que hay es que no tener un tono de la izquierda radical polarizante, de ataque permanente. Hay que, en estas crisis, mucho más que criticar, hay que tratar de proponer.
En la propuesta, claro, siempre va implícita la crítica, porque siempre se está señalando, usted no está haciendo bien esto, por eso estamos proponiendo aquello. Pero hacer mucho más énfasis en lo que estamos proponiendo y en las cosas que nos parece que no están funcionando y que se podrían hacer mejor. Usted dice, por ejemplo, en Kennedy veo unas medidas que no están funcionando. Sebastián, ¿cuáles? ¿Cuáles Ok, te parecen a ti? en Kennedy, por ejemplo, se está tomando como Cora Bastos eh, uno de los centros del epicentro y en realidad no es así, ¿sí? Y se está cerrando el comercio alrededor de eso. Mientras que hay barrios, por ejemplo, como Patio Bonito, donde sí hay un centro focalizado de contagios. Entonces, primero se está focalizando y sectorizando de una manera equívoca. Segundo, la alcaldesa está yendo con un megáfono en un carro, pero no está realmente haciendo cosas que le sirvan a la sociedad. ¿Sí? En ese caso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a sectorizar muy bien y con mejor investigación los sectores que están viendo más afectados dentro de la localidad. Y segundo, que esos recorridos que hace la alcaldesa, que me parece muy bien que salga a la calle, sean realmente efectivos. Yo vi un caso en el que pasó cerca a un negocio de perros que estaba abierto al aire y en vez de cerrarlo, fue y los saludó, les dijo, acá estamos para servirles y siguió derecho. ¿Sí? En ese tipo de casos, lo mejor sería es hablar con ellos, preguntarles si tienen los permisos y mirar qué solución se hace porque ellos estaban, digamos, acumulando una gran cantidad de personas alrededor del negocio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que las propondría y se podrían mejorar para que funcione mucho mejor, sobre todo acá en la localidad y en el resto de la ciudad. Yo creo que eso es precisamente lo que debiéramos entonces hacer, es buscar la manera como podemos identificar las cosas que no están funcionando para proponer alternativas. Yo creo que en estas crisis uno no se debe parecer nunca jamás a esos partidos de izquierda que solo buscan dañar, decir cosas negativas, decir que nada se hizo bien, que todo está mal, porque eso no le sirve a los países. Yo siempre digo, detrás de toda crítica tiene que ir una propuesta, detrás de todo lo que a uno le parece mal tiene que decir por qué le parece mal y qué, cómo es lo que estaría haciendo. Yo le insisto mucho a nuestros jóvenes en que nosotros tenemos que ser lo que este partido es, que es un partido de propuestas, un partido de acción. La gran diferencia del presidente Uribe con todos los otros líderes colombianos es que los colombianos somos todos buenísimos para hablar, pero muy poquitos somos buenísimos para hacer. El presidente Uribe es uno de los pocos colombianos que es extraordinariamente bueno en hacer. Es un hombre que resuelve los problemas. Él no se sienta a discutir ni a decir qué es lo que hay que hacer, sino que lo hace. Entonces yo creo que un poco tenemos que aprender de eso. La política se hace, es haciendo, es proponiendo soluciones frente a los temas y no simplemente con el discurso negativo. Yo pensaría, Sebastián, que tú estás bien enfocado, esa es la manera y yo creería que nosotros debiéramos avanzar en eso, mostrar cuáles son los sitios, ir y tomar fotos, hacer videos, subirlos a las redes. Alcaldesa, la invitamos a que en su recorrido tenga en cuenta lo que está pasando aquí, mire lo que está pasando aquí en Pato Bonito. Alcaldesa, ponga atención en estos temas. Alcaldesa, dése cuenta que aquí no está pasando esto y saquemos las pruebas para que ella vaya viendo el mundo más parecido a que nosotros lo vemos y vaya tomando decisiones de acuerdo a lo que estamos sugiriendo. Apoyarse mucho también en nuestros concejales, porque pues obviamente no es solamente hacer la labor, sino obtener el rédito político de lo que se hace. Es decir, que la gente vea que somos nosotros los que estamos logrando que las cosas se hagan mejor. Muchas gracias, senadora. A ti, Sebastián. Senadora, buenas noches. Hola, Nico, ¿qué dice? Muy bien, ¿tú cómo vas? Aquí en la lucha. Senadora, pues acá desde el departamento del Quindío, yo en días pasados escuché una entrevista tuya con Vicky Dávila, en donde te decía que el tema del proceso de paz era un tema que ya había pasado de moda, en el cual ya habíamos pasado la página, y tú le decías que lo podíamos utilizar como un referente para no cometer los mismos errores que se cometieron en este acuerdo, que le van a servir tanto a tantos estados y a unos procesos de paz en el futuro. Entonces yo quería, senadora, que le contaras a los jóvenes y a los que nos están viendo, cómo es que tú dices que este proceso de paz nos puede servir como referente y además, senadora, cómo garantizamos nosotros
la expresión democrática también de las personas que quieren la paz, pero que no están de acuerdo con el proceso de paz porque está lleno de impunidades y que lo manifestaron en octubre del 2016 y lo ratificaron en las elecciones presidenciales eligiendo al presidente Duque, senadora? ¿Cómo tendremos ese equilibrio para poder unir al país? Nico, yo soy de causas que no perecen nunca. Yo he sido, usted lo sabe, una luchadora de ciertos temas que no están de moda y sin embargo insisto en esos, que uno tiene que insistir en las cosas que cree. Y sí, el proceso de paz pasó de moda, a todos les parece que uno no debiera meterse en eso, incluso encuentra uno funcionarios del gobierno diciendo que uno no puede proponer modificaciones. Yo las he propuesto y las voy a seguir proponiendo, sobre todo en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas de Colombia, porque yo creo que nosotros no podemos dejar que las Fuerzas Armadas de Colombia terminen juzgadas por un tribunal politizado con el ánimo de reescribir la historia a favor de las FARC. Yo creo que eso es inaceptable, mucho más cuando tenemos ese problema del narcotráfico, 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, más 9.200 hombres en armas, asesinando colombianos en el territorio. Nosotros necesitamos una justicia que le haga justicia a nuestras Fuerzas Armadas, que las haga sentir respaldadas, queridas, y fortalecer la paz en el territorio. Tiene que ser una consigna como la ha sido siempre. ¿Sabe cuál es la paz del territorio? La seguridad. La seguridad democrática que inventó el presidente Uribe y que sigue siendo tan necesaria. Yo me alegro mucho de que hoy, por ejemplo, la izquierda pida seguridad para los departamentos, para los municipios, pida seguridad para los líderes sociales. Qué bueno, lo importante es que entendamos que la seguridad le corresponde al Estado y que la seguridad no es un proceso privado donde a cada quien se le da un esquema de seguridad. La seguridad es crear las condiciones, que las crea, las oportunidades sociales y la fuerza pública ocupando como le corresponde el lugar del monopolio de las armas. Eso es lo primero. Lo segundo, las modificaciones adicionales al Acuerdo de La Habana, pues hoy se ven difíciles. Yo llevo ya 2 veces presentado el proyecto para modificar la JEP, pero lo voy a volver a presentar, Nico, porque es mi deber, eso es lo que yo creo. Yo creo que por lo menos ahora no podemos hacer mucho frente a la impunidad de las FARC, habrá que buscar los mecanismos para llevarlas ante las cortes internacionales, si efectivamente, como creemos, la JEP termina dándoles todas esas impunidades que pactaron. Las cortes internacionales son una alternativa que el Centro Democrático y que ustedes, que son los jóvenes, van a tener que ir mirando, porque digamos que la política no es una carrera de 100 metros. Uno, porque le ganen los 100 metros, no quiere decir que perdió. La política es un maratón. Puede ir ganando los primeros 100 metros, pero en los siguientes kilómetros se puede recuperar. Y hay herramientas siempre para recuperarse. Las cosas en las que creemos no se olvidan ni simplemente se les pasa la página. Hay unos temas que son sensibles. Yo le decía a Vicky que yo creía que había muchos temas que aprender sobre el proceso de paz pensando en ustedes, queridos jóvenes, porque a ustedes les va a tocar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El ELN, el Clan del Golfo y las nuevas disidencias de las FARC. Digo esos 3 porque son los 3 más grandes. Por ejemplo, ya la izquierda dice que esa es una interpretación rarísima. La semana pasada, esta semana la conocí en la Comisión de Paz, la representante Juanita Gobertus insistía en que como el ELN es un GAO organizado con origen o de violencia política, entonces la única alternativa es la negociación con ellos. Yo creo que eso es equivocado. El sometimiento a la ley tiene que ser el imperativo para todos. Que se pueda hacer negociación, claro, se puede hacer, pero si usted los puede someter, sométalos. ¿Y por qué digo que esa es una pregunta que ustedes se tienen que hacer? Pues porque Colombia lleva más de 30 procesos de paz y cada vez tenemos más violencia. Y tenemos más violencia, en mi opinión, porque la violencia termina recibiendo un montón de réditos. Representación política, impunidad, bueno, el más importante de todo, representación política. Y entonces la pregunta es, bueno, y entonces para todos estos grupos ilegales que quedan, ya vieron ustedes la carta de las FARC diciendo, las nuevas FARC, que negocien con ellos. Esa negociación seguramente ya no la vamos a hacer nosotros o la haremos mucho más allá, pero es una negociación que les va a tocar a ustedes como actores en la política. Y entonces tienen que preguntarse para qué sirvió la negociación de La Habana. Yo les doy unas cifras para que ustedes lo piensen. Por ejemplo,
en términos de hombres armados en el territorio colombiano. Antes del Acuerdo de La Habana había unos 10.200. Después del Acuerdo de La Habana, 9.200. En cultivos ilícitos, 200.000. En términos de violencia, sí, hubo una disminución, sobre todo en términos de secuestro, porque las FARC era un secuestrador empedernido, casi 27.000 secuestros han sido responsabilidad de las FARC en estos años. ¿Sabe cuánta plática le sacaron a los colombianos a punta de secuestro? 7 billones de pesos. 7 billones de pesos. A ustedes no les tocó el secuestro, pero eso fue una realidad con la que yo crecí. Cómo le secuestraban los papás a los amigos de uno, se los llevaban en una pesca milagrosa y la gente tenía que salir a vender su finca, su carro, su casa, para poder pagar y volver a ver al ser querido, o incluso cobraban por el cadáver para poderle dar sepultura al cadáver. Esos temas a mí no se me olvidan, Nicolás, porque yo los viví. Yo lo que entiendo es que la política es larga y la política va cambiando. En este momento está pasado de moda el proceso de paz, sí, estará pasado de moda el proceso de paz, pero las convicciones hay que mantenerlas, porque las modas también pasan. Ustedes se acuerdan, bueno, no, en los 80s, cómo estaba de moda, se veía de rara la bota ancha y la bota campana, y después vinieron los 90s y se puso en super furor la bota campana, y se acabó la bota tubo de los 80 y hoy otra vez regresa la bota tubo. ¿Qué quiero decir con esto? Las modas vuelven y por eso uno tiene que mantener sus ideales firmes para que cuando el mundo vuelve a ver las cosas de manera distinta, ahí uno esté con las banderas que ha defendido siempre. Así es, senadora, mil gracias. A ti, Nico. Muy buenas noches, senadora. Hola, Brian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Yo soy Brian David Perdomo, soy estudiante universitario de la carrera de Derecho aquí en el Valle del Cauca. Y le tengo la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta todas las consecuencias que ha traído la pandemia del COVID-19, ¿usted y el partido apoyaría la iniciativa de digitalización y modernización del sistema judicial en Colombia? Por supuesto que sí, yo creo que en eso está trabajando el gobierno y es fundamental. Uno tiene que tratar de que la justicia cada vez sea más ágil. Uno de los temas que yo he propuesto en las reformas de la justicia de nuestro partido, y que ha sido una iniciativa mía, fue la unificación de las cortes. ¿Por qué la unificación, Brian? Porque si nosotros seguimos teniendo 3 cortes como tenemos hoy y ahora 4, pues las jurisprudencias de una y otra son distintas. Ejemplo, caso Andrés Felipe Arias. Falla la Corte Constitucional diciendo tiene derecho y contesta la otra, estamos en contra de ese derecho. Entonces, yo creo que si tuviéramos una sola corte, podríamos unificar la jurisprudencia para que la jurisprudencia fuera absolutamente clara y precisa. De esa manera usted podría volver el precedente obligatorio. Es decir, 3 sentencias en este mismo sentido son obligatorias, la corte las copila y todo el sistema hacia abajo lo tiene que aplicar. Eso nos ayuda a que sea mucho más rápida y nos ayuda sobre todo a que los casos iguales sean juzgados y resueltos de manera igual. Por eso yo he propuesto la unificación de las cortes. No está de moda todavía, pero llegará el momento, Brad. Y entonces eso tiene que ver con la idea de que pudiéramos también tener todo el expediente digital, todas las notificaciones y audiencias digitales, porque en vez de usted tener que mover la gente de un lado a otro, usted la conecta, los jueces ganarían un montón de tiempo y podríamos agilizar el sistema. Yo lo que siento hoy es que la justicia colombiana es tan demorada que es casi una negación de justicia. Lo más triste que yo vi del paro tan largo que tuvo la justicia hace como un año fue un tuit que leí por ahí que decía, la justicia lleva más de 4 meses en paro y no nos hemos dado cuenta. Creo que eso llama la atención, sorprende, duele, porque sobre todo le hace a uno pensar si la justicia que se demora tanto no es la propia negación de la justicia. Entonces todos los mecanismos que haya para hacer una justicia más rápida, mucho más homogénea,
debiéramos buscarla. Yo incluso me voy más allá, Brian. Yo espero que en el futuro uno pueda casi que meter su proceso dentro de un computador, cada quien mete sus hechos, su defensa, y que el computador procese de acuerdo a la jurisprudencia existente, y usted tuviera una sentencia pues en minutos después de que se ha presentado. Yo creo que para allá va el mundo, a que lo de la justicia sea muy ágil, muy pronto, porque la justicia entre más pronto sea, menos posibilidades de daño social genera. Muchas gracias, senadora. A ti, Brian. Senadora, buenas noches. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, senadora. Antes que nada, pues un gusto conocerla y expresarle que para nosotros los jóvenes es un lujo contar con una líder como usted en nuestro partido. Muchas gracias, Santi. La pregunta es, senadora, después de la firma del proceso de paz, empieza a operar la JEP, y sobre esta vemos que es una jurisdicción parcializada y que supone una obstrucción al funcionamiento de nuestra fuerza pública. Y el partido, con justa razón, ha insistido en que esta jurisdicción sea modificada, y usted ha sido gran abanderada de este tema. ¿Qué se plantea en el proyecto de ley que se presentará en la próxima legislatura en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz? Santi, ese es un tema que para mí es fundamental. Yo lo he presentado ya 2 veces y vamos para la tercera. El proyecto tiene, digamos, varios componentes, pero me refiero a los 3 que me parecen más importantes. El primero, magistrados independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que no hayan estado vinculados en la defensa de las FARC, que no hayan estado vinculados en demandas contra la fuerza pública, para que podamos decir que tienen cierto grado de imparcialidad. Y lo que es más importante de esos magistrados es que conozcan el DIH. ¿Qué es el DIH? Derecho Internacional Humanitario son las normas aplicables a los conflictos, a la guerra, de manera que hay usos de la fuerza que son totalmente legítimos. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchos casos dar de baja a una persona está bien, es válido. En el derecho penal, matar a alguien, no importa cómo, pues no se puede hacer. Cuando usted juzga a los militares bajo los preceptos del Código Penal, pues termina metiéndolos a todos presos. Lo segundo, la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que quiero decir con la presunción de inocencia? Cuando hicieron el tribunal de la JEP, la idea de los negociadores, yo nunca la entendí, pero eso era lo que ellos decían, era que iba a ser un tribunal para culpables, es decir, un tribunal de cierre. Y en medida todo el que se sometiera ya era culpable. Entonces se presuponía que usted era culpable, usted confesaba la verdad y a cambio de esa verdad le daban rebajas en las penas y le daban alternativas para que pudiera quedar libre. Durante los debates, yo muchas veces insistí que muchos de quienes se sometieron a la JEP no necesariamente iban a considerarse culpables. De hecho, todos los cambios en la ley de procedimiento de la JEP, donde se dice que el reconocimiento y la aceptación de sometimiento no significa reconocimiento de responsabilidad. Pero eso no quedó bien desarrollado porque, como lo hice yo solamente en la ley de procedimiento, en la norma general constitucional, eso quedó bastante cerrado y es muy poco claro qué pasa si usted se quiere declarar inocente dentro de la JEP. Eso lo empujé, digamos yo. Pero lo segundo es, cuando un militar llega a la JEP, le dice, muy bien, Santiago, usted está acusado aquí de X falso positivo o de cualquier delito. Usted confiesa el delito y queda libre. O no lo confiese y consígase un abogado, se viene aquí a un proceso y si llega a perder, yo lo meto 20 años a la cárcel. Entonces usted se va para su casa y le pregunta a su esposa, y su esposa ¿qué le va a decir? No, pues yo sé, Santiago, que vos fuiste totalmente inocente, vos no cometiste ese daño, ¿quién va a creer que fuiste? Pero que te vas a poner a correr el riesgo, uno no sabe estos jueces, uno no sabe qué vaya a pasar. Entonces, Santiago dice, bueno, muy bien, entonces yo voy y confieso para quedar libre, no porque yo sea culpable, sino para quedar libre, a cambio de una verdad, una mentira.
pero como es la verdad que quieren que, digamos, confieses, la confiesas. Yo le decía al doctor Cepeda, que fue quien redactó, o fue parte de la redacción de eso, bueno, doctor Cepeda, no Iván Cepeda, sino el jurista Manuel José Cepeda, le pregunté, bueno, doctor Cepeda, pero mire, ¿qué va a pasar con el acumulado de confesiones que pueden ser falsas frente al buen nombre del ejército, de la policía, de la fuerza pública? Y él, ¿sabe qué me contestó, Santiago? Ay, senadora, yo no había pensado en eso. Entonces yo lo que creo es que aquí tenemos que entender lo siguiente. Está muy bien que usted a quien ha estado en las FARC le diga, venga y confiesa y lo dejo libre, porque él en las FARC fuera el más bueno de todos, cometió el delito de rebelión, el de porte ilegal de armas y el del uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Entonces, el más bueno de todos puede ir a confesar, porque sabemos que cometió delitos, pero frente a la fuerza pública, usted no puede decir que todos son criminales. Nosotros tenemos que devolverles la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Que cuando usted se someta, se supone que usted es inocente y que le tienen que probar que usted es culpable para poderlo meter a la cárcel. Y que por lo tanto los beneficios no están sujetos a que usted confiese para que lo dejen libre. Ese no puede ser el tratamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y el tercer tema, la asimetría que nos prometió el presidente Santos de que el tratamiento iba a ser simétrico, pues no existe. Los de las FARC tienen total impunidad y los miembros de nuestra fuerza ni siquiera les dan la libertad condicional. El proyecto también dice, todos los miembros de nuestra fuerza pública que hayan pagado al menos 5 años de cárcel o hayan pagado 1/6 de la pena, tienen derecho a aplicar de manera inmediata y se les concederá a la libertad condicional. Yo creo que esa es una manera de defender también la libertad de los miembros de la fuerza pública, que muchos de ellos injustamente han sido encarcelados. Senadora, muchas gracias y todo el apoyo con este proyecto de ley para modificar la JEP. Tan bello, Santi. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo. Bueno, se está conectando José Miguel Santamaría, nuestro edil. Velo hoy. Hola, Paloma, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, trabajando desde casa igual que tú, sesionando. Bien. Bueno, mi pregunta está un poco relacionada, ya que hemos hablado de fuerzas militares de diferentes sectores. Yo quería preguntarte por un tema que sé que te apasiona mucho, y es el tema de los paneleros. ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo está el sector? ¿Qué beneficios están teniendo? ¿Qué terminó de pasar con la ley que presentaste? Quisiera que me contaras un poquito de este sector, teniendo en cuenta la importancia que tiene ahorita el sector rural. Ay, José Miguel, qué buena pregunta. Me pongo muy feliz de contestarte eso porque es uno de los temas que llevo en el corazón. Los colombianos no sabemos la importancia del sector panelero de este país, pero para que ustedes tengan una idea, son 350.000 familias. 350.000 familias paneleras en este país, que son además las familias más pobres del sector agrícola. Es decir, es la pobreza de nuestro país. ¿Por qué? Porque la caña panelera la puede usted tener en pequeño microfundio, usted corta su cañita, cocina su miel, saca sus panelitas y las vende. Era un negocio que era bueno, pero ¿qué ha venido pasando? Se cayó el consumo de la panela. No sé si algunos de ustedes fueron criados con panela o no, pero uno le daban que la limonada con panela, la aguapanelita con queso, pero en la medida en que el país se ha ido urbanizando y la gente ya no come en su casa, pues la gente toma gaseosas que no están endulzadas con panela, toma tinto que no está endulzado con panela, y la panela se ha quedado sin comercio. Los últimos años ha perdido 40% del consumo en el país la panela, es decir, la mitad de la gente que consumía panela dejó de consumirla y va cayendo todavía más. Pero a mí me parece que el sector panelero tiene, como les decía, la importancia de representar los sectores más vulnerables que están en el campo. Entonces yo me puse a estudiar el tema, como 2 años, mirando qué proponía para ese sector. Lo primero que uno piensa es, la caída tan dramática de precios tiene que ver con que ya no hay consumo de panela. Entonces lo primero para que vuelva a subir el precio es que generemos consumo de panela.
¿Cómo generamos consumo de panela? La ley trae 3 alternativas. La primera, la más simple, invitemos a las entidades públicas a que cuando ofrezcan bebidas, ofrezcan azúcar, también ofrezcan la panela como endulzante para que podamos realmente reactivarla. La segunda, las empresas de consumo masivo. Las empresas de consumo masivo deberían tener productos con panela, galletas con panela, gaseosas con panela, papitas con panela o lo que sea con panela. Pero obviamente, pues eso tiene unos gastos de investigación y pues es más fácil hacer lo que ya se está haciendo esto que pusimos en la ley de la panela. Señores, empresas de productos de consumo masivo, endulcen con la panela como endulzante principal y les vamos a rebajar los impuestos de esos productos en al menos 50% durante los próximos 7 años, para que ustedes no paguen prácticamente impuestos sobre esos productos, siempre y cuando, y esto es lo importante, se lo compren al pequeño productor panelero de Colombia, al trapiche campesino colombiano. Entonces, ¿cuál era mi idea? Imaginemos una gaseosa que se va a hacer con panela, la empiezan a hacer con panela, no les va a generar impuestos, pero esa plata que el Estado deja de percibir se está transmitiendo de manera directa al campesino más pobre de Colombia, que es el panelero, el trapiche panelero colombiano, y le vamos a comprar a él y lo vamos a encadenar con una gran empresa que le pueda ayudar a mejorar su productividad, que le pueda ayudar a mejorar su calidad y que le pueda dar condiciones de vida. El tercer tema es estar en la exportación. Colombia podría ser exportador de la panela porque la panela va a ser un azúcar orgánico interesante. Sin embargo, cuando me puse a estudiar el tema, descubrí que no tenemos muy claro qué es la panela y cuál es la diferencia con el azúcar, si es realmente orgánica, cuáles son las cualidades. Y logré una cosa que es súper chévere, José Miguel, que es que la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, me financiara un estudio muy grande que ya se inició en la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes para determinar las diferencias de la panela con el azúcar y las calidades de la panela que tenemos en Colombia. Eso nos va a poder permitir mirar hacia el exterior con miras a podernos abrir nuevos mercados con azúcares orgánicos. Pero el tercer elemento, que para mí es el más importante y el que más me motiva, es que las mieles paneleras se conviertan en alcoholes. Primero porque tenemos muchísimas licoreras todavía que podrían estar comprándole los alcoholes a los paneleros colombianos. José Miguel, usted puede creer, queridos jóvenes del Centro Democrático, que la mayoría de los licores colombianos son hechos con alcoholes importados. ¿Usted no sabía eso? No. No, nadie sabe. Resulta que solo tenemos una cosa en el Valle del Cauca que se llama Cava, que es privada, que produce alcoholes, pero la mayoría de los alcoholes en este país son importados. ¿Qué es lo que yo digo? Hombre, montemos las destilerías para el pequeño campesino, para el mediano campesino panelero y que las licoreras les compren esos alcoholes para que el ron de Caldas, para que el aguardiente antioqueño, para que los aguardientes de Colombia, todo el néctar, sean hechos con alcoholes colombianos, con alcoholes cundinamarqueses, con alcoholes de las regiones. Y lo segundo, que es mi gran ilusión, es la posibilidad de que Colombia sea un país productor de rones artesanales. Una botella de ron, José Miguel, de ron blanco, no muy bueno, un ron blanco centroamericano, vale $10. Traído a valor presente, 37.000 pesos colombianos. Una panela vale 1.500 pesos. Entonces, imagínense lo que puede significar que usted, que en vez de volver esa miel panela, la vuelva ron. Eso puede significar que le multipliquemos por 10 los ingresos al campesino. Me preguntan algunos campesinos, bueno, Paloma, ¿y entonces es que usted va a acabar con la panela? No, cuando el precio de la panela esté bueno, usted coge su miel y la vuelve panela y vende panela. Si el precio de la panela está malo, usted coge su miel, la mete en la destilería, la vuelve ron. Y vamos añejando los rones y vamos también teniendo rones de altísima calidad, no solamente rones blancos, sino rones añejos que nos permita vender una botella en $100 y que pueda además convertirse en el epicentro del turismo. Imagínese, José Miguel, lo que podría ser el campo colombiano convertido como el Valle del Loira o los valles franceses, donde la gente va de pueblo en pueblo degustando los vinos,
o lo que está pasando en México con el mezcal, donde el turismo se va de finca en finca probando cada uno de los mezcales artesanales y esos campesinos tienen oportunidad de atender a esa gente, de venderles el ron, de darles el almuerzo, de dejarlos a dormir y de generar todo un mercado alrededor de los rones artesanales. Yo creo que esa es una promesa de valor para Colombia y que Colombia tiene una enorme oportunidad de convertirse en un país ronero que sea realmente, digamos, fuente de divisas, fuente de turismo, fuente de actividad en los municipios paneleros, que son la mayoría de los municipios colombianos. Yo creo que ahí tenemos realmente una capacidad de generar un valor agregado para el campo colombiano. Ay, muchísimas gracias, senadora. Sí, de lo que yo tenía entendido, el tema de la destilación solo lo podía hacer, creo que el Estado o las empresas del Estado, no los Esa es la campesinos. gracia de la ley, que le logré quitar el monopolio a los departamentos. Sí, es una alternativa muy chévere y también me gusta que sean los pequeños paneleros porque el tema de la intermediación es también un gran problema que tenemos en Colombia con los productos. Entonces, yo le agradezco muchísimo, senadora. Mira, y se me olvidó contarle una cosa a José Miguel, que vale la pena que ustedes le saquen los jóvenes del Centro Democrático Punta, porque yo creo que es una de las iniciativas también más importantes para los sectores artesanales y pequeños productores. El proyecto de ley también incluía dos figuras que son fundamentales, que son el INVIMA artesanal y la Cámara de Comercio para Artesanos y Emprendedores. ¿Qué pasa? En Colombia las normas están hechas para los formales, pero más de la mitad del país está en la informalidad y no se les aplica ninguna política, ni tienen ninguna oportunidad de nada, ni nadie sabe quiénes son, ni dónde están, ni qué producen, porque son informales. Yo creo que nosotros tenemos que construir la escalera de la formalización para que la gente no pueda ser o informal o formal, sino tener niveles donde va teniendo ciertos niveles de legalidad y va acoplándose a las capacidades que tiene. La ley de la panela incluyó esas dos figuras. Primero, un INVIMA sencillo para artesanos que garantice inocuidad, es decir, que si usted se come el producto no se va a enfermar, pero que lo puede sacar con un quinto del valor de un INVIMA y que puede darle acceso a los mercados, es decir, que usted pueda vender en supermercados. Si usted hace mermeladas, por ejemplo, pueda salir y vender sus mermeladas en el supermercado porque tiene su registro INVIMA. Y una cámara de comercio que nos permita que usted tiene un certificado de existencia, puede que usted sea solo usted, la señora de las mermeladas, y que está produciendo solo esas mermeladas, es chiquitica, diminuta, pero eso nos va a permitir poder saber quiénes, dónde están, cuánto producen más o menos, porque imagínense la información que hubiéramos podido tener hoy en medio de la pandemia, cuando estamos pensando en los independientes y en que hubiéramos querido tener unas políticas públicas para ellos. No lo podemos hacer porque nadie sabe ni sabe quiénes son, ni dónde están, ni qué venden, ni en qué lugares. Entonces, esa Cámara de Comercio que ya está creada puede significar la oportunidad de realmente entender cómo es el sector de la informalidad de este país para que podamos hacerle unas políticas públicas adecuadas y podamos impulsar todos esos pequeños negocios a que sean grandes negocios, porque hay que creer en la capacidad empresarial de los colombianos. Entonces, esas dos cosas también quedaron en esa ley. Muchísimas gracias, senadora. Un placer hablar con usted. Lo mismo, José Miguel. Un abrazo. Buenas noches, senadora. ¿Cómo está? Diana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Primero que todo, darle gracias por brindarnos este espacio y decirle también que mi mamá es muy admiradora suya, berraca. Mándemele un abrazo a la mamá. Gracias. Senadora, quiero comenzar basándome que en el año 2018 usted publicó una columna en el periódico digital El Nuevo Siglo, donde hablaba de la llegada a las mujeres a la política y donde también especificaba dejar en claro que fuera el machismo y fuera la discriminación de nosotras. También le recuerdo unas cifras muy importantes que usted dio, que eran el 258 congresistas, apenas 56 mujeres fueron elegidas en el 2018 como congresistas. Eso equivalía al 21,7% de participación de mujeres en el Congreso de la República. Para nosotras las mujeres la política nos ha golpeado muy fuerte. Y yo quisiera saber cómo ha sido la tarea más importante de su vida, ser madre y esposa, que es una de las tareas que más demanda tiempo y esfuerzo.
siendo usted una de las congresistas más importantes de todo nuestro país? Tan bella, Diana. Difícil. Yo te digo que uno no se da cuenta lo difícil que es ser mujer en la política. Yo llegué al Congreso y entonces decían, ay, llegaron los pollitos de Uribe. Y entonces era mujer, joven, en la comisión primera. Era muy difícil. La gente, los congresistas creían que como que hacerse oír cuesta trabajo, pero los espacios yo creo que uno se los va ganando con su esfuerzo, con su trabajo, su disciplina. Y otro nivel cuando tuve amapola, porque claro, la política es una actividad que exige muchísimo, muchísimo sacrificio, muchísimo tiempo, muchísimo compromiso. Yo antes de estar casada, de tener amapola, pues me iba, salía del Congreso, el jueves salía por la mañana y pues dormía donde me cogiera la noche, en el pueblo donde estuviera, no tenía como ningún afán en regresar, pero una vez uno tiene una familia, pues las cosas se le dificultan mucho. Yo tuve mi bebé y venía la campaña, las precandidaturas presidenciales. Y bueno, lo primero es que cuando uno queda en embarazo, entonces todo el mundo le dice, hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que cuidarla, significa que te sacan de todo, nadie te tiene en cuenta para nada. Es una cosa durísima que uno solamente se da cuenta cuando la vive. Yo decía, ¡ah! ¿Pero por qué me sacaron de todo? Y no, entonces, no, es para que no sufras, para que no te estreses, descansan, pero era pues muy duro psicológicamente. Luego tengo yo la bebé, empiezan el proceso de las precandidaturas, el presidente Uribe me llamaba y me decía, hija, Phil, ¿qué has pensado? ¿Te vas a meter en esto? Aquí hay mucha gente que te pregunta, la gente te quiere mucho, ¿por qué no vienes y te metes? Y yo le dije, presidente, yo tengo una bebé de 5 meses, de 3 meses, yo cómo vamos a meter en eso. Dime. Qué pena interrumpirla. Usted fue precandidata presidencial cuando eligieron al doctor Iván Duque como candidato único. Usted estuvo en Córdoba. Recuerdo perfectamente que también una vez usted terminó de hablar, Amapola estaba llorando y se la pasaron de la silla a donde usted estaba. Eso fue en Montería, Córdoba. Estaba Claro. Amapola de meses. Entonces, para mí es muy importante recalcarle que también ustedes como mujeres en la política, usted que ha sido una de las mujeres impulsadoras, berraca, que no se le esconde a nadie, para mí ha sido un ejemplo a seguir junto a todas las mujeres de la bancada del Centro Democrático y quería recalcarle esa hermosa labor que hacen ustedes de ser madres, congresistas, esposas y de mantener una familia. Eso es duro. Entonces, Dianita, imagínense que yo me meto a eso, hacemos 37 foros o 39 foros por todo el país. Y a mí me tocó echarme una bebé que tenía, no sé, 4 meses cuando empezamos y que no había cumplido 1 año cuando terminamos. Y salí de esa gira después de recorrer Colombia con la bebé por todas partes a la campaña de Congreso, la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial. Fue un gran esfuerzo, pero yo le doy testimonio a las mujeres que quieran hacer política que se puede hacer. Yo lo hice. Es duro, claro, pero se puede hacer. Y yo creo que eso nos cambió a todos, nos mostró que, pues que no porque uno tenga un bebé no puede hacer cosas. Las mujeres y nuestras capacidades son increíbles. Y sí, podemos cumplir con la triple jornada que nos toca, que tú la mencionabas. El trabajo, la casa, los hijos y además el marido. Todo se le atiende, todo por el mismo precio, ¿yo? Muchas gracias, senadora. Para mí es un gusto poderla saludar e interactuar en estos espacios que nos brindan los jóvenes del Centro Democrático. Muchas gracias. Diana, un abrazo para ti. Buenas noches, senadora. Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Senadora, muchas gracias por brindarnos estos espacios para poder compartir con usted nuestras inquietudes. Como podemos observar, el gobierno ha propinado una serie de ayudas a la clase social baja y a la microempresa, pero la clase social media productiva se ha visto desamparada, pues estos están subsistiendo y cumpliendo con las obligaciones frente a sus empleados por medio de ahorros que han conseguido. Sí, el gobierno apoyará a las empresas con el 50% de la prima del mes de junio, a los empleados que devengan un salario mínimo mensual legal vigente. Pero, ¿qué ocurrirá con las empresas cuyos empleados sobrepasan este tope? ¿Cómo el gobierno apoyará a este sector en estos momentos? ¿Y cómo reactivará la economía de esta clase social en un futuro para evitar la desaparición de dicha clase?
Pues Santiago, yo creo que eso es un enorme reto para este país, porque si nosotros fuéramos un país desarrollado, pues uno simplemente dice aquí está la plata para pagar todo. La nómina colombiana del empleo formal vale 20.5 billones de pesos al mes, 20.5. Eso es un montón de plata. Infortunadamente, decir que nosotros, sin saber, ese es el problema, sin saber cuánto va a durar esta crisis, es muy difícil que uno diga que el Estado colombiano puede pagarla. En un principio se pensó que la crisis iba a ser menos larga, pero pues se ha ido alargando. Las posibilidades de endeudamiento de Colombia, como yo les contaba, no son ilimitadas, porque el ministro tiene la sensación de que si superamos el 60% podemos perder el grado de inversión. No sé si vieron que ya algunas calificadoras de riesgo están hablando de que México va a perder el grado de inversión en el 2021. Eso pues va a ser muy complicado y para Colombia pues ese es un tema muy delicado. Uno quisiera ver más plata del gobierno ayudando a las empresas, estoy de acuerdo. Creo que el sistema bancario no ha cumplido como se quisiera. Yo vengo haciendo un seguimiento con mi oficina, con mi UTL, con un excelente economista que tengo que se llama Diego Suárez, con los microdatos de la superintendencia. Lo que estamos mostrando, y esto es muy importante, Santiago, que ustedes lo sepan, es que los montos de los créditos que se han otorgado antes de la cuarentena, ¿sí? Antes de la cuarentena se entregaban unos montos. Después de la cuarentena esos montos cayeron drásticamente. Y precio del Fondo Nacional de Garantías, los montos que se siguen entregando son muy bajos. Esto en lo que se refiere al crédito ordinario. Pero ¿sabe qué es lo que es verdaderamente dramático? El crédito para microempresarios. Ese crédito tenía un promedio 135.000 millones de pesos que se entregan a la semana antes de la cuarentena. Después de la cuarentena prácticamente desapareció. Y con la aparición del Fondo Nacional de Garantías a la tercera semana de mayo, lo que observamos es que se prestaron 20.000 millones, es decir, se perdieron 110.000 millones de pesos semanales de microcrédito. Por eso la gente no está viendo la plata. Yo pienso que el gobierno va a tener que buscar unas alternativas distintas. Tengo en estaciones con el ministro de Hacienda, con el viceministro, el director de Planeación Nacional y el ministro de Comercio, que entre otras cosas ayer por la noche me llamó para que habláramos de este tema. Yo es que no alcancé a hablar hoy con él porque he tenido un día muy largo, pero espero mañana hablar con él a ver cómo se soluciona eso, porque coincido con Santiago, la situación del sector productivo en el país es dramática, la gente está desesperada, estas medidas de segunda generación pues son solamente el 50% que no soluciona cabalmente el problema, porque la gente dice, bueno, usted me está diciendo que yo me endeude para pagar el salario de mis empleados, pero ¿cuándo vamos a volver a funcionar? Si no hay una fecha clara, ¿yo cómo sé si tiene sentido meterme en esta deuda? Porque si el otro mes me toca volverme a meter y el siguiente y se fue el año, pues es mejor no meterse en ninguna. Entonces, ahí hay unos temas que definitivamente no son fáciles, que el gobierno está tratando de atender. Yo creo que nosotros vamos a tener que buscar que otro tipo de cooperativas, de fintech, de entidades como fondos de capital de riesgo busquen liquidez ante el Banco de la República, que se les autorice a que tomen crédito ahí e irriguen el sistema, igual que los bancos de segundo piso van a tener que empezar a tener líneas directas para sectores específicos afectados. Muchas gracias, senadora. Un fuerte saludo desde la Juventudes del Quindío. Tan bello, Santiago. Un abrazo para ti. Se va a contestar. Hola, Andrés. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, senadora. Habla con Andrés Peña, coordinador de Juventudes del Caquetá, Puerta de Oro a la Amazonía. Qué con gusto saludarla esta noche. Tan bello, Andrés. Lo mismo para ti. Yo saludo a la gente del Caquetá también. Gracias, doctora. Doctora, pues principalmente quisiera hablar con usted un tema muy específico que se ha tocado recientemente y que ha generado polémica acá en la región amazónica desde el pasado 21 de mayo, perdón. Es el tema, lo que se debatió, la exploración de hidrocarburos en la Amazonía, la cual se hundió este proyecto de ley, bueno, para que puedan hacer el tema de la exploración.
Desde ahí se ha generado la controversia, puesto que aquí contamos con dos representantes de la Cámara en el departamento del Caquetá, que es uno por parte del liberal y el otro por parte del Centro Democrático, que es nuestro representante Edwin Valdés. Entonces, desde ahí han tratado de que el Centro Democrático somos los que vamos a dañar toda la Amazonía, vamos a dañar todos los ecosistemas, porque queremos destruir la economía, queremos destruir la Amazonía. Entonces, y por otro lado está el grupo de personas que pensamos que esa exploración permitirá el desarrollo y el avance tanto de la región como del país, ya que pues económicamente puede solventar muchas necesidades de muchos colombianos. Entonces, como tal, quisiera saber usted qué opina o qué le podría decir a estas personas que están pensando de que el Centro Democrático quiere acabar con toda la Amazonía, ¿sí? Y que la exploración minera no es mala como ellos lo quieren decir desde un principio. Andrés, lo primero es que yo creo que hay que ponerlos a leer el proyecto. El proyecto era todo lo contrario. El proyecto es un proyecto diseñado para defender la Amazonía. Es un proyecto que habla de crear una normatividad especial para toda la región amazónica que incluye la transferencia de recursos de todos los demás departamentos y de los colombianos en general con la sola meta de defender la biodiversidad amazónica y las poblaciones indígenas y su riqueza ancestral y cultural. La pregunta es, ¿hoy está permitida la explotación petrolera en el Amazonas? ¿Dónde está? Principalmente en el Putumayo. Allá es donde está la explotación. El proyecto no tocaba esos temas, lo dejaba tal cual están. Y lo que decía es, se podrá expedir normatividad especial para determinar cómo será la explotación, ni siquiera era la palabra explotación, la utilización sostenible de los recursos renovables y no renovables. ¿Qué significaba eso? Que en una discusión más adelante determinaríamos si se hace, no se hace, y si se hace, cómo se hace y con reglas específicas. Hoy, como está el Amazonas, usted puede ir y sacar petróleo, porque así lo sacan en el Putumayo y hay explotaciones en muchos otros sitios. Incluso Santos sacó de la región amazónica un gran pedazo para poder crear una zona minera especial. En el Plan Nacional de Desarrollo, y lo anunció por allá en un foro internacional que de hecho le salió bastante mal el tema. El proyecto era todo lo contrario. Conozco el proyecto muy bien porque lo escribí con la representante Jenica Orozco y de hecho es un proyecto que lo que buscaba es que podamos simplemente crear el espacio para poder generar las normas especiales en materia ambiental, fiscal, poblacional, pero con miras a que en el futuro todos los departamentos de Colombia y la nación le giraran al departamento del Amazonas, a los departamentos del Amazonas, sobre la base de que, digo yo, no hay nada más importante que tengamos que hacer generacionalmente que defender el Amazonas. Defender el Amazonas es fundamental. A mí me duele, por ejemplo, que en el Caquetá haya habido esa tala tan grande en el departamento. El representante Edwin me dice, ay, no diga eso, que allá la gente come mucho de la ganadería, pero es que yo no es que esté diciendo que les vamos a prohibir la ganadería, yo creo que hay que generar los incentivos para que la gente prefiera tener una hectárea de selva que una hectárea con una vaca o un ovillo. Es imposible que una hectárea amazónica no valga más que una hectárea de potrero. Y precisamente ante esa reflexión fue que generamos ese proyecto, que era todo lo contrario, era generarle los recursos a la Amazonia para defenderla, para protegerla, para construirla como un gran epicentro de cosas buenas basadas en investigación, en turismo sostenible, en recursos que llegaran del resto del país para detener la deforestación del Amazonas, para reforestar todo el Amazonas, pero para que eso no significara pobreza de sus ciudadanos. Porque es muy bonito el discurso de no talarle los árboles, hace hambre, no tale los árboles, pero aquí está la plata para que viva bien. Esa era la iniciativa del Partido Centro Democrático, nada que ver con el discurso de los verdes, que estaban muy bravos, era porque ellos no han hecho nada por el Amazonas y el proyecto que iba a rescatar el Amazonas era el Centro Democrático, un proyecto absolutamente ambiental, absolutamente diseñado para defender la biodiversidad del Amazonas, que no tocaba
el tema como está hoy, que se puede explotar, porque el gobierno tiene unas explotaciones hoy en el Putumayo que eran muy difíciles de sacar. Posponía la decisión diciendo que el Amazonas podría tener un régimen de utilización de los recursos distinto al del resto del país, con miras a que en el futuro pudiéramos proscribir todas las actividades mineras de las regiones que se podían afectar por eso. Sí, es que pues efectivamente aquí en este departamento pues hemos contado de que pues se ha polarizado mucho la información y ya dijeron que no, Centro Democrático va a destruir la Amazonía, solo los salvadores son los verdes, los rojos, diferentes tipos de colores, y han distorsionado esta información. Entonces, de hecho, recientemente hemos creado un grupo para empezar a enseñar a varias personas qué era lo que contenía este proyecto, empezar a hablar con ellos, desde acompañándonos con el Partido Conservador. Entonces, es bastante tedioso pelear, por así decirlo, con esas personas que, a pesar de insultos y maltratos, han tenido contra nosotros los que somos parte de ese partido, que desde hace muchísimos años lo hemos fundado, que desde que era un peladito de 16 años, que vengo trabajando con el tema de juventudes. Entonces, era eso especialmente, doctora, pues muchas gracias por la parte de que nos aclare a muchos el tema de que esto no es para destruir la Amazonía, sino que vamos a buscar una forma de poder avanzar sin tener que destruir nuestros ecosistemas y buscar otros métodos para buscar que esta Amazonía se desarrolle y busque un gran progreso, porque no solamente somos ganadería, tenemos una muy buena tipo de leche, maderería, etcétera, etcétera. Entonces, somos una tierra en crecimiento y en desarrollo y espero, como siempre, contar con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, doctora. No, a ti, Andrés, y siquiera hiciste esa pregunta porque creo que es fundamental que ustedes como jóvenes entendieran que este proyecto para nada era un proyecto que buscaba, que era el propósito era ver cómo se explotaba hoy el petróleo en el Amazonas. Hoy se explota, hoy se puede explotar. Lo que hacía era generar un régimen distinto para el Amazonas con miras a en un futuro prohibirlo, pero sobre todo con miras a que el país se comprometiera a defender el Amazonas y pusiera plata para defenderlo. De eso era que se trataba el proyecto. Era un proyecto tan importante que la Comisión Primera, donde están muchos de esos que hoy se quejan, lo votaron. Y lo votó Juanita Gobertus en la primera vuelta. Ahorita hacen show. ¿Sabe por qué? Porque no les gustó que quedara a nombre del Centro Democrático. Porque era un proyecto demasiado importante para la defensa del Amazonas y tratan de desfigurarlo. No nos dejemos robar una cosa que era fundamental y que era un proyecto súper ambientalista. Le verá a Andrés que va a quedar impresionado de que no dice lo que ellos dicen que dice. Perfecto. Muchas gracias. Hola, senadora, ¿cómo está? ¿Qué dices, Matías? Senadora, muy bien, senadora. Permítame presentarme. Matías Botero, de su estructura de juventudes en el departamento de Caldas. Muy bien, Matías, qué gusto saludar. Coordinador de la Mesa Política Juvenil de Manizales, y amplío también el saludo a nuestros coordinadores de Jóvenes con Paloma y todos los jóvenes con Paloma que nos están viendo esta noche. Gracias. Coordinadores Emily y Luis. Mi pregunta va enfocada también hacia el tema que habló nuestra compañera Diana Méndez, y es hacia las mujeres en la política. Últimamente he conversado con varias amigas que se han lanzado a puestos políticos e incluso algunas ya se encuentran allí y mencionan que cuando llegan a este lugar se ven estigmatizadas por sus roles de mujeres dentro de este sector. Usted, como una de las mujeres y senadoras más importantes que tiene este país, ¿qué consejo le da a esas jóvenes que se lanzan o quieren estar dentro de la política? ¿Y cómo logramos vencer, o si usted piensa que ya se ha vencido ese estigma, que las mujeres no deben estar allí y que han logrado escalar por hacer acciones indebidas, inclusive las tratan de que se han acostado con senadores para poder llegar allí? Y también encamino la pregunta hacia si usted en algún momento ha sido víctima de machismo dentro del Congreso o dentro de su carrera política, y si esos comentarios han llegado a vulnerar su integridad como senadora y como mujer. Bueno, yo creo que el machismo está presente, claro que he sido víctima de muchísimo machismo en el Congreso. Le estaba contando a Diana de Córdoba que preguntaba sobre eso y le decía que por supuesto es muy duro, uno siente cómo lo menosprecian y cómo parece que no hay que oírlo, no hay que dejarlo hablar y que lo hacen a uno a un ladito.
Pero el consejo que yo le doy a las mujeres jóvenes y a las mujeres que quieren entrar en la política es que esta es como una escala que vamos construyendo. Las generaciones anteriores han ido haciendo los peldaños donde cada vez vamos subiendo un peldaño más hasta poder llegar al mismo nivel que los hombres. No estamos todavía en ese nivel, pero hay que ir construyendo la escalera. Cada vez que uno encuentra una edificio, tiene que pensar que lo que está construyendo es ese nuevo peldaño donde se va a parar la generación anterior, que le va a dar un lugar un poco más arriba, un poco más justo, de manera que no hay que rendirse, hay que entender que esta es una lucha larga de muchas mujeres, de muchas generaciones, y que va a seguir hasta que Colombia finalmente pueda elegir una mujer presidente. Fíjese los resultados que han tenido las mujeres en el mundo frente al COVID. Eso usted lo puede leer con que las mujeres son muy buenas gobernantes o que las sociedades que ya se han preparado para elegir una mujer son sociedades que han superado muchas cosas y que son capaces de trabajar unidas y de superar crisis muy grandes como la del COVID. Yo creo que el tema del avance de la mujer en una sociedad como Colombia, en la política es fundamental, porque una mujer, como los niños en este país, sufren más peligros en su casa que fuera de ellos, están teniendo momentos de dificultad en este momento de las cuarentenas gigantescas, donde se ha disparado el maltrato, donde se ha disparado la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, contra los niños. Yo creo que tener mujeres en posiciones de poder nos ayuda a que la sociedad se vaya transformando, a que vaya entendiendo que las mujeres tienen un lugar igual al de los hombres, que no son ni propiedad ni pertenencia del marido o del papá, y que en ese sentido vayamos abriendo y rompiendo, digamos, los límites que hacen de la sociedad colombiana una sociedad machista. Tener más mujeres en la política le ayuda a las niñas a crecer con la ilusión de que ellas también podrán ser líderes, y a los niños con la certeza de que las niñas también pueden ser líderes. Yo creo que eso es lo que va construyéndose finalmente, y que entre todos vamos logrando que se abran los espacios para las mujeres en la política. Está conectando Laura. Senadora, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué me dices? Muy bien, gracias a Dios. Saludándola desde el sur del departamento de Bolívar, acá en Santa Rosa. Y mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuáles serían las estrategias puntuales que va a emitir el gobierno nacional para reactivar la economía en los municipios no COVID-19? Sin desconocer que la Organización Mundial de la Salud nos identifica que podemos presentar posibles contagios y que debemos aprender a vivir con el virus. Pues lo más importante, Laura, es que la gente entienda que esta enfermedad vino para quedarse, y que esto supone unos nuevos retos en la manera como nos comportamos, en la manera como nos relacionamos, en cambio de muchos usos y muchas prácticas a los que estábamos acostumbrados, que vamos a tener que modificar. Por supuesto, me refiero al distanciamiento social, a la necesidad de usar tapabocas, como decía yo, no de balaca ni de barba, tapabocas bien puesto, para que si uno está enfermo, no le transmita la enfermedad a los demás, para que si alguien está enfermo, no me caiga la enfermedad a mí, para que entre todos nos cuidemos. Necesitamos también lavarnos las manos permanentemente, evitar el contagio, el contacto con las otras personas, y tener la disciplina de tener protocolos para volver a la casa. Quitarse los zapatos, tratar de quitarse la ropa con la que uno viene de la calle, dejarla en la lavadora o en bolsas plásticas, para evitar que se nos propague la enfermedad. Los municipios no COVID van a tener que tener unas políticas, sobre todo de entrada. Lo que pasa es que vivir aislado es muy difícil. Entonces los municipios no COVID tienen el gran problema de que cualquier intercambio, o salen los productos o entran los productos, son potenciales vectores de la infección. En eso van a tener que tener una disciplina también de mantener, digamos, prácticas de lavar las cosas, de desinfectarlas, de que si llega gente nueva al municipio o entra gente nueva al municipio, pues definitivamente se tengan esas prácticas, y ojalá, digamos, se restrinja mucho la llegada de personas, porque es que uno puede ser asintomático. El gran problema de esta enfermedad es que uno la transmite y no se está dando cuenta que está enfermo. Entonces casi que uno piensa que los municipios no COVID van a tener que recibir las cosas
con sus propios personas, entrarlas al municipio y casi que entregarlas afuera, pero evitar al máximo los contactos y la entrada de nuevas personas al municipio, porque ahí es donde puede venir la infección y puede volverse a regar. Y por supuesto, yo creo que la gente va a tener que entender que esto no depende del Estado. Estas son estas situaciones, querida Laura, donde las decisiones generales las puede tomar el Estado, pero en la práctica y el desarrollo de esas prácticas le corresponde a los ciudadanos. Y si los ciudadanos no son capaces de entender los retos que supone esta enfermedad, pues vamos a perder la batalla. Aquí a lo que hay que pedirles a que los ciudadanos se apersonen, sean responsables de sí mismos, de su comunidad, de sus papás, de sus abuelos, de sus hijos, de sus vecinos. Uno no solamente se cuida por uno, porque a mí no me importa que me dé COVID. No, es que no es que a usted le importe que a usted le dé COVID. Es que si a usted le da COVID, usted se lo puede contagiar a personas que se pueden morir. Entonces, no es solamente pensar en uno, es pensar en todos los demás. Yo diría, Laura, que hay que pensar mucho en el tema de cómo entran los productos al municipio, cómo salen los productos del municipio, qué personas salen del municipio y en qué condiciones regresan. Y finalmente, el tema que va a ser más complicado es las interacciones del comercio, cómo se hacen sin que impliquen llevar el COVID a los municipios no COVID. De hecho, doctora, teniendo en cuenta lo que me menciona, en el departamento del sur de Bolívar, en conjunto se está trabajando también con la fuerza pública, pero la misma población, menciono a San Pablo, Santa Rosa y Simití, para evitar la misma propagación. Hasta el momento no se ha evidenciado ni se ha confirmado ningún caso. Esperamos mantenernos así durante un buen tiempo. Pero, doctora, específicamente y adicional a eso, cuando decimos que las personas que regresan al municipio son personas que vienen y que el gobierno nacional está en la obligación de regresarlos luego de ser dados de alta. Específicamente menciono a los pacientes que son remitidos a las diferentes ciudades. Sabemos que acá el municipio cuenta con un hospital de primer nivel, los cuales son remitidos a un segundo nivel, tercer nivel, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga. Pero precisamente de pronto el aislamiento, cuando el gobierno nacional y en el municipio no se ha evidenciado un caso, los protocolos deben ir de la mano con la misma población. Esos recursos, doctora. Claro, eso va a tener que pensarlo muy bien el gobierno y sobre todo las alcaldías. Van a tener que pensar muy bien cómo es el retorno. En general el problema no va a ser el retorno porque cuando la persona ya la retornan está curada y no va a generar un problema. El problema es la gente que, por ejemplo, se fue con el hermano que se enfermó o el papá que se enfermó. El papá vuelve, cuando ya se curó, pues vuelve y ya está curado. La pregunta es, ¿quiénes se fueron con él, quienes lo acompañaron, pueden tener la enfermedad? Pueden no tener síntomas y llegar. Por eso quienes lleguen al municipio para quedarse van a tener que tener unas cuarentenas muy estrictas, muy estrictas. Y como lo han dicho los epidemiólogos, hoy el secreto está en que cuando alguien aparece enfermo, inmediatamente sea ese positivo, se busque todas las personas, que en promedio van a ser 30, que tuvieron contacto con esa persona, con bloques de búsqueda prácticamente, para mientras, aunque no se sepa, se queden guardados en la casa, tengan aislamiento obligatorio, en tanto se resuelve si tienen o no la enfermedad. Digamos que el secreto, y lo que están diciendo los epidemiólogos hoy en día, es que en promedio, en Colombia van a tener que permanecer aisladas 300.000 personas al mes, que son muchos menos de los 40 millones de colombianos que somos, pero pues que es un montón de gente. ¿Quiénes? Quienes hayan tenido contacto con un positivo, independientemente de que usted no haya dado positivo todavía. Usted le toca aislarse por el solo hecho de que usted estuvo al lado de una persona que estaba positiva. Y esa es la regla que se tiene que imponer en el país. Si usted tuvo contacto con una persona positiva, usted tiene que guardar cuarentena hasta que los 14 días hayan pasado. Si en esos 14 días no desarrolló síntomas, no tuvo nada, pues ya puede salir. Pero si en esos 14 días desarrolla síntomas o algo, pues tiene que esperar hasta que se cure, porque el COVID puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, conozco una amiga que le dio el COVID y le hicieron 3 pruebas y duró más o menos 2 meses largos enferma de COVID. Solamente la tercera prueba le salió negativo.
Entonces, esas personas que se aíslan, pues las aíslan y les tienen que hacer prueba cuando acaba la cuarentena para saber exactamente si tiene o no, y si ya efectivamente le salió negativo, no tiene síntomas, pues puede regresar a la vida. Pero esa es una de las políticas más importantes que habrá que implementar. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por el espacio. A ti, Laura, muchas gracias. Senadora, buenas noches. La saluda Miguel Ángel Bedoya desde Marinilla, Antioquia. ¿Qué dices, Miguel Ángel? Qué gusto en saludarte. El gusto es mío, senadora. Senadora, en la última década los jóvenes han tenido una importancia y un protagonismo en los diferentes escenarios y recintos políticos del país. Y también para nadie es un secreto la inclinación política que la mayoría de jóvenes en Colombia tienden a obtener. Y al momento de ellos decir o sentirse identificado con un partido, con un movimiento político, y se sabe que detrás de aquellos partidos o movimientos priman y son protagónicos factores como la mentira, la desinformación. Entonces, un mensaje para aquellos jóvenes que dicen identificarse con un partido o con una entidad política y esta tiene como factor principal la mentira, la desinformación y la calumnia, senadora. Mire, a mí me preocupa mucho que los jóvenes en general le creen a la gente sin mucha reflexión. Yo invito a los jóvenes a generar criterio. El criterio es una cosa mucho más compleja que decir que uno sabe. Es realmente estudiar los temas, es realmente entender las complejidades de los temas, poder discernir entre buenos argumentos y malos argumentos. Yo he visto ahorita, por ejemplo, en estos comentarios en vivo que tenemos aquí, un montón de insultos, un montón de descalificaciones, un montón de ataques al presidente Uribe, a nosotros. Yo creo que esa gente que tiene tanto odio en el corazón tiene que entender que este es un país donde vivimos también los uribistas. Yo me pregunto, los de izquierda que están pensando que ellos ganan y nos van a mandar a matar a todos, o nos van a meter a la cárcel a todos, o nos van a silenciar a todos. No, los países tienen que entender que tienen que construir frente a la diversidad. Yo por eso le digo mucho a los jóvenes uribistas que no caigan en la tentación de meter pleitos con los de izquierda. Ellos les fascina insultar, descalificar, despersonalizar a quienes pensamos distintos para podernos atacar, porque claro, también han tenido muy cerca de ellos personas que alzan las armas en contra de los colombianos, que asesinan, y que después se desmovilizan y quedan como si nada hubiera pasado. No, hay una diferencia categórica en quien ha decidido que por razones de políticas está dispuesto a matar, porque hay una diferencia entre el mártir que está dispuesto a morir por lo que cree y el fanático que está dispuesto a matar por lo que cree. Creo que son diferencias categóricas y en las discusiones que tenemos hay que invitar a la ciudadanía a ser mucho más seria en sus argumentos, no es simplemente repetir como una lora lo que le han dicho, porque usted cómo sabe que le dijeron mentiras o verdades. Ir, explorar, estudiar por sí mismo, leer, y no pertenecer a partidos donde el fanatismo, que es el odio hacia otros sectores políticos, predomina, porque ¿qué hace uno con tantos sentimientos negativos? ¿Qué hace uno con tanto odio? ¿Cómo puede uno definirse odiando medio país? Yo creo que por ejemplo, a mí no me gusta Petro, pero le gasto muy poco tiempo al tema. Ni me la paso pensando en él, ni me la paso hablando mal de él. Yo ando haciendo mi trabajo, construyendo este país y construyendo las cosas que me parecen importantes y que quiero que pasen. La política es de construir. Construyan con sus líderes, creen alternativas, piensen en soluciones de los problemas. Qué fácil decir que todo está mal, qué fácil decir que todo el mundo es corrupto, pero cuando llegan a los gobiernos no hacen nada. No, es que es mucho más fácil criticar que hacer. Yo creo que lo que hay que proponer a los ciudadanos jóvenes es que realmente estudie, que realmente entienda los problemas y que construyan, que a cada crítica haya una propuesta, porque la política es de eso, de proponer y de hacer sobre todo. Totalmente de acuerdo, senadora. También aprovecho para enviarle un saludo a nuestro equipo de trabajo de juventudes del Oriente Antioqueño que están pendientes de la transmisión y obviamente a todos los de Antioquia y el territorio nacional. Mil gracias, senadora, y una feliz noche. A ti, Miguel, un gran abrazo y también a todos los jóvenes del Oriente Antioqueño.
Bueno, senadora, esas fueron ya todas las preguntas de la noche. Nuevamente reiterarte el agradecimiento por habernos abierto este espacio a los jóvenes de Colombia, agradecerte también por tu labor tan excelente en el Senado de la República y decirte que eres una mujer de verdad muy admirable y un ejemplo a seguir para las mujeres que queremos emprender en política. Espero que te haya gustado el espacio, que te hayas sentido muy cómoda y poder contar contigo en un próximo evento. Paula, muchísimas gracias. He estado feliz de poder compartir con ustedes. Yo sé que ser uribista es una prueba de fuego en estos tiempos que corren, donde la polarización se ha vuelto, digamos, la carta con la que se mide todo. Yo quiero invitarlos a ustedes, sobre todo inspirada en esta última pregunta, a que este partido sea lo que es. Nosotros somos un partido que propone, nosotros somos un partido que trabaja, nosotros somos un partido que da resultados. Nosotros no somos un partido de odios, como nos quiere pintar la izquierda. Ellos nos quieren meter en sus peleas, en su destrucción, en su degradación. Nosotros no debemos aceptar esas invitaciones porque no nos corresponde. Nosotros lo que queremos es construir. A cada piedra que nos lanzan, ponerle cemento para poder ir haciendo esa escalera de una Colombia más próspera. A cada insulto, una sonrisa para que sepan que nosotros creemos en el futuro de Colombia. A cada momento de estigmatización, sentir la fortaleza que tenemos todos los días. Yo siempre digo que a los uribistas todos nos toca en su vida. A nosotros no nos ha tocado nunca ninguna batalla fácil. Todas las batallas del uribismo son en su vida, pero por eso tenemos las piernas fuertes y estamos acostumbrados a que de las caídas nos ponemos en pie. Los uribistas somos como los colombianos resilientes, capaces de volvernos a levantar, de sentir que el futuro está delante de nosotros y de que con nuestras manos somos capaces de construirlos. No nos dejemos tentar de las peleas, de los insultos, de la degradación. Lo de nosotros es mirar para adelante, confiar en Colombia y saber que estamos construyendo un país todos los días mejor. Paula y queridos jóvenes del Centro Democrático, gracias por su convicción, por su trabajo, por su entusiasmo. Cada vez que los veo, me lleno de fuerza para seguir en esta lucha y para decirles que sigan adelante, que el uribismo va a seguir adelante y que como nos hemos puesto de pie 1000 veces, también nos volveremos a poner de pie. Tenemos un gran líder, un hombre excepcional que es el presidente Uribe, que todos los días nos mueve, nos da muestras de cómo querer a Colombia y de cómo trabajar por ella. Tomen de él ese ejemplo y dejen de lado todas las otras cosas que no valen la pena, porque estamos llamados para cosas más grandes, para servirle a este país con las manos limpias y con el corazón lleno de alegría. El uribismo es un sentimiento positivo, el uribismo es un sentimiento que construye y este partido, que es el partido de ustedes, que todos los días construimos con esfuerzo, está llamado a ser el partido del futuro, el partido de la esperanza. Gracias, Paula, y gracias a todos. Muchas gracias a usted, senadora, por ese mensaje tan lindo de resiliencia que nos brindas. Y como dice nuestro presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, esto es cuestión de trabajar, trabajar y trabajar, y trabajar con mucho amor por Colombia. Invito a todas las personas que nos están viendo a que nos sigan en nuestras redes sociales como @elrepublicanojoven y @jovencedeoficial para que estén pendientes de nuestras noticias y nuestros próximos proyectos que están imperdibles. No siendo más, muy buenas noches para todos. Nos vemos la próxima semana con una siguiente emisión de esto que se llama Directo al Centro. Directo al Centro, chao. Gracias por todo.